Nuevamente, buenas tardes a todos los que hoy estamos reunidos aquí en este lugar para aprender juntos la palabra de Dios. Al final estaré dando algunos avisos. Vamos a regresar al estudio de la carta del libro de los Hebreos, después de hablar algunos temas que espero hayan desafiado nuestro entendimiento y que usted siga meditando, pensando en ellos antes de tomar una decisión o una posición sobre cualquiera de los temas de los que hemos hablado, y todavía hay algunos otros que en el de tiempo de la carta a los Hebreos también estaremos estudiando y que nos harán reflexionar sobre la palabra de Dios. Vamos a regresar a la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y vamos a retomar nuestro párrafo en el verso 11 al verso 14. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Si usted tiene ahí la Biblia abierta en ese texto, voy a hacer la lectura del verso 11 al 14. Dice así, voy a leer en Reina Valera 60, dice así la palabra del Señor. Acerca de esto, hermanos, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. El tema que voy a desarrollar para ustedes es el siguiente: debes crecer. Como una exhortación o como una orden, debes crecer. Y para recordarle un poco, porque dejamos por algunos domingos la carta a los Hebreos, el apóstol, el escritor de la carta está desarrollando el tema del sacerdocio y los versículos 1 al 10 desarrollan el tema del sacerdocio y lo compara el escritor el sacerdocio levítico o arónico con el sacerdocio melquisedeano o el sacerdocio de Melquisedec. Y lo que hace el escritor es mostrar que Jesús, aun cuando no proviene de la descendencia de Leví y por ese sentido estaría limitado o no sería apto para el sacerdocio, entonces el escritor más adelante en el capítulo 7 lo va a desarrollar con mayor detenimiento. Dice que Jesús es sacerdote según no el orden de Leví, porque no le correspondería, pero sí el orden de Melquisedec. Y esto da pie para una exhortación que nosotros vamos a tomar y la vamos a aplicar a nuestra vida. El verso 11 comienza el escritor diciendo acerca de esto. ¿Acerca de qué? Acerca del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El tema del sacerdocio, y aquí quiero que usted entienda, los creyentes hebreos, gente que tenía un trasfondo judío, estaba muy relacionado con el sacerdocio, sabían las características del sacerdote. De hecho, en los primeros 10 versos, lo que hace el escritor de la carta es decir cuáles son los requisitos para ser un sumo sacerdote y cuál es el propósito o la tarea del sumo sacerdote. Y sería bueno que usted le diera una leída a estos 10 versos. Y esto también nos ayuda a entender que nadie puede reclamar un sacerdocio o en este caso un sumo sacerdocio si no es porque Dios lo otorga. En el caso de Leví, Éxodo capítulo 3, en el caso de Aarón, Dios llama a Aarón al sacerdocio y le dice a Moisés: unge a tu hermano Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Ahora, Jesús mismo
dice el escritor de la carta a los Hebreos que no reclama para sí esa dignidad, sino que aquel que le dijo, mi hijo eres tú, es quien lo reconoce también como sumo sacerdote. Entonces, nosotros como creyentes en Cristo, entendemos que el sacerdocio o el sumo sacerdocio es algo que sigue que está vigente en nuestros días. Pero nosotros no tenemos sacerdotes o sumos sacerdotes como en el caso de otras religiones o de otras corrientes. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual es Jesús. No tuvo un principio su sumo sacerdocio, pero no tendrá un final. Él tiene un sacerdocio por los siglos de los siglos. Luego llegamos al verso 11. Antes de llegar al verso 11, también explica que el propósito del sumo sacerdocio es ofrecer ofrendas por los débiles y por los pecadores. Y aquí también nos enseña mucho sobre la vida cristiana de la que hemos estado hablando en la carta a los Hebreos. Muchos creyentes piensan que el cristianismo es perfección y que una vez que te conviertes a la fe en Cristo, entonces te conviertes en una persona perfecta. Si eso fuera entonces posible, no sería necesario un sumo sacerdocio, porque el sumo sacerdote ofrece continuamente ofrendas por los débiles y los pecadores, y ese es el trabajo de Jesús. Jesús ofreciendo ofrendas en favor de un pueblo que es falible y que también como creyentes pecamos. Ahora, el pecado no es nuestro estilo de vida, el pecado no es nuestra forma de vida, pero tampoco podemos decir que como creyentes no pecamos. No es una realidad, eso sería un idealismo. Como creyentes a veces pecamos, nos equivocamos, cometemos errores, hierros, desobediencias, pero tenemos un sumo sacerdote que ofrece ofrendas en favor de nosotros por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras desobediencias. Eso también le tiene a usted que ayudar a entender la vida cristiana. A veces somos demasiado duros. Ahora, no estoy diciendo que seamos tolerantes con nuestros pecados, pero tampoco podemos ser idealistas. No podemos pensar, desde el momento en que yo creí o me convertí a la fe, yo no peco. Entonces, ¿para qué necesitaríamos un sumo sacerdote? El creyente peca. El problema es si usted es consciente de esa realidad en su vida. Porque mientras menos consciente sea del pecado que hay en su vida, menos necesitará usted de esa gracia que se ofrece en el trono para darle socorro precisamente al creyente que se enfrenta con su pecado, con su debilidad, pero corre al trono de la gracia para hallar ese socorro. Entonces nuestro sumo sacerdote Jesús sabe que usted es falible, que usted peca, que usted cae en la tentación, que usted muchas veces no se comporta como el creyente que debería comportarse. La pregunta aquí sería, ¿usted creyente conoce su falibilidad, conoce su debilidad, conoce sus pecados? Porque la invitación de la carta a los Hebreos es correr al trono de la gracia, porque en el trono de la gracia te vas a enfrentar o te vas a encontrar no con el juicio condenatorio, sino con la gracia que se extiende hacia ti para darte auxilio cuando tú lo necesitas, cuando tú te enfrentas con tu pecado. Pero cuando el creyente no es consciente de su pecado, entonces no es consciente de la gracia. Y cuando no somos conscientes de la gracia, nos convertimos en personas duras, no con nuestro pecado, porque una de las características de las personas que no disfrutan la gracia es que son duras con el pecado ajeno mientras son tolerantes con su propio pecado. No puedo creer que tú hagas esto. Mi pecado tiene disculpa, pero el tuyo no. Cuando la persona no corre al trono de la gracia, se oculta de sus propios pecados mientras condena los pecados de otros. Por eso es que el escritor de la carta a los Hebreos dice que debemos ser conscientes de nuestra naturaleza. Somos creyentes, ya no somos pecadores, y esto quiero dejarlo claro, ya no somos pecadores, pero tenemos una naturaleza que tiende al pecado. Y esto es una paradoja. No somos pecadores porque en ninguna parte al creyente se le llama pecador, se le llama santo, se le llama reconciliado con Dios, se le llama amado por Dios, se le llama hijo de Dios, se le llama el amigo de Cristo, pero en ninguna parte se le llama pecador. Pero eso no niega la realidad de nuestra debilidad y de nuestra tendencia a pecar. No somos pecadores.
pero pecamos. Esta es una verdad que debemos aprender a manejar. Algunos pastores dicen, la iglesia está llena de pecadores. No, la iglesia no está llena de pecadores. La iglesia está llena de santos redimidos por la sangre de Cristo, lavados con su sangre, santos, limpios delante de Él, pero que tienden a pecar. Esa es una realidad. Y cuando tú eres consciente de esa realidad, también eres consciente de la necesidad de un sumo sacerdote. No es el pastor, y aquí quiere usted que entienda, solo existe un sumo sacerdote para la iglesia de Cristo, y este es Jesús, y solamente Jesús. Solo Él. Ningún hombre puede ofrecer sacrificios por tus pecados. Tú puedes venir a mí y decirme, pastor, cometí un pecado. Yo te amonestaré, te guiaré, te consolaré tal vez, te aconsejaré, pero yo no puedo ofrecer ofrendas a Dios por tu pecado. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, perdona a ese hermano porque yo estoy intercediendo por él. No puedo hacerlo. El único sumo sacerdote que ofrece ofrenda por tu pecado es Jesús, el Cristo, el que está a la diestra del Padre. Y bien, el escritor de la carta explica este tema y regresaremos al tema del sacerdocio cuando lleguemos al capítulo 7. Pero ya en el versículo 11, el escritor de la carta siente un poco de frustración o mucha frustración, no lo sé, pero usted puede ver lo que él escribe acerca de esto, acerca del sacerdocio melquisedeano, acerca del sacerdocio de Melquisedec. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay mucho que ustedes deberían entender sobre el sacerdocio de Melquisedec porque ustedes conocen el sacerdocio levítico. Es decir, la revelación es progresiva. Dios nunca nos enseña nada sin antes habernos dado las bases para poder comprenderlo. El sacerdocio levítico, con sus limitaciones, con sus ceremonias, sus ofrendas, tenía un propósito: enseñarle al cuerpo de Cristo un sacerdocio superior al sacerdocio arónico, el sacerdocio de Melquisedec. Pero resulta que siglos y siglos de sacerdocio arónico no los capacitaron para entender el sacerdocio de Melquisedec. Y parece que esa sigue siendo nuestra realidad. Parece que eso sigue siendo uno de los problemas de la iglesia de Cristo. Así que el escritor de la carta va a amonestarlos, hace un paréntesis, va a regañarlos, va a exhortarlos y nosotros podemos sacar mucho provecho de esto. El primer punto que quiero tratar con ustedes en este tema, debes crecer, es acerca de aquello que impide el crecimiento, primero en los hebreos, en los que reciben esta carta, y también aplicado a nosotros. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. ¿Por qué es difícil entender? Ya hemos visto en los primeros capítulos que el escritor de la carta a los hebreos dice que es difícil retener la verdad. Y que algunos creyentes estaban dejando escurrir la verdad entre sus dedos, como el que, y se usaba una analogía, o la palabra que se usa para eso era la imagen de alguien que llega a un puerto, ancla el barco, pero el ancla no es firme y el agua comienza a alejar el barco del puerto. Así se les estaba escapando de las manos la verdad a los creyentes hebreos. Recuerde, la carta a los hebreos está dirigida a creyentes, no incrédulos, a creyentes. El autor habla de que es difícil para ellos entender esto. Dice un escritor, Samuel Dawson dice que hay por lo menos, él menciona 4 razones por las que a los creyentes les es difícil entender algunas cosas. Solamente voy a mencionar 2 de las que él menciona. Una de las razones por las que al creyente le es difícil entender o aprender, dice Dawson, es que viene con esta actitud: sé lo que creo y tú no lo estás enseñando. Esto es un prejuicio. El domingo pasado hablábamos sobre el tema del infierno, donde nuestra percepción o donde nuestro concepto de infierno fue desafiado. ¿Hay un castigo eterno? ¿Sí o no? Eso dependerá de lo que usted, del entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál será su respuesta después de leer toda la Escritura?
Pero es muy probable que alguno de nosotros, con algún prejuicio sobre ese tema, haya dicho simplemente eso no es lo que la iglesia cree, no es lo que a mí me enseñaron y yo no voy a escuchar lo que tú estás diciendo. No porque estoy convencido de que esto es verdad, sino más bien porque yo sé lo que creo y tú no lo estás enseñando. Eso es un prejuicio. Cuando nosotros no somos capaces de evaluar lo que estamos escuchando a la luz de la palabra de Dios, nos convertimos en personas prejuiciosas, y esto viene en todas las áreas, incluso en las relaciones personales. Cuando usted tiene una discusión con otra persona, un hermano, un cónyuge, un amigo, un creyente, y usted tiene una discusión y usted ya viene con un prejuicio, usted no quiere escuchar a la otra persona, usted solamente quiere que le escuchen, pero usted no quiere oír. Entonces el prejuicio nos impide escuchar, nos impide aprender. La segunda razón por la que es difícil entender, según Dawson, es que en virtud de las Escrituras sería algo así como: la Biblia dice esto, pero tú me estás diciendo otra cosa. Aunque esto puede sonar bueno, muchas veces limitamos o decimos la Biblia dice esto refiriéndonos a algunos versículos aislados. Y entonces, en esa limitada comprensión que tengo de la Escritura, englobo todo mi conocimiento. Y hay personas que cuando se está discutiendo algún tema, de repente te citan un versículo y piensan que ese versículo es la prueba de que tú estás en un error, cuando tienes toda una escritura para demostrar tu punto a favor o en contra. Pero a veces con un solo versículo o con unos cuantos versículos quieren demostrar que el punto que tú estás proponiendo está equivocado. Por ejemplo, si hablamos de la predestinación, de que Dios predestina a algunos para vida y otros para condenación, algunos dicen, pero Josué dijo, decidan a quién servirán, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí está, el hombre decide. Cuando toda la Escritura, de principio a fin, dice que es Dios quien ordena a unos para vida y a otros para condenación. Mi punto es que cuando nosotros no dominamos correctamente las Escrituras, y es lo que estaba pasando con los creyentes a los que se dirige esta carta, sostenían una postura desequilibrada de la doctrina porque solamente conocían una parte de las Escrituras, pero habían dejado todo el resto de las Escrituras. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesús habla con la samaritana, ¿lo recuerdan? Entonces, la samaritana le dice a Jesús, maestro, dime dónde es el lugar donde se debe adorar. Los padres de ustedes dicen que en Jerusalén y nuestros padres nos dicen que en Gerizim. Ahora, el Señor Jesús le responde a la samaritana con estas palabras: la salvación viene de los judíos. Los samaritanos tenían una pobre comprensión de Jesús como Mesías por una sencilla razón. Ellos solamente creían que había 5 libros inspirados, que eran el Pentateuco o los libros de Moisés. De ahí en fuera no existían libros inspirados. La comprensión entonces de ellos era pequeña y tendenciosa. Cuando nosotros no dominamos toda la Escritura, nuestra comprensión de un tema va a ser limitada y tendenciosa. Va a ser muy pobre porque estamos centrando nuestro argumento en una pequeña parte de las Escrituras. Luego quiero leer otro comentario para ustedes. Dice o escribe Eugene Britnell, un predicador del siglo XX, escribe lo siguiente: el hombre que se niega a considerar honestamente la enseñanza de cualquier tema debe, 1, creer que es incapaz de aprender. ¿Por qué no quieres considerar este tema? Porque tal vez no tengo la capacidad para entenderlo. 2, pensar que sabe todo lo que hay que saber sobre el tema. Es como en la tradición católica. Cuando el católico dice, a mí mis padres me inculcaron el catolicismo y católico me muero.
no quieren evaluar o estudiar otras enseñanzas o particularmente el cristianismo porque ellos piensan que saben todo lo que hay que saber sobre ese tema. 3, sabes que eres capaz de aprender, pero no tienes la intención de cambiar. Así que hay 3 razones por las que el hombre se niega a aprender. 1, porque cree que es incapaz de aprender. Esto es pereza mental. Sin importar la edad que usted tenga, usted es capaz de aprender. Si usted piensa que no puede aprender, eso se llama pereza. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Todos tenemos la capacidad de aprender, no importa la edad que tengas. El escritor de la carta, el apóstol Juan, en su primera carta, exhorta a la iglesia a aprender. ¿Por qué? Porque la unción, dice, está en ustedes y Él les enseña. Es decir, para nosotros los creyentes, la capacidad de aprender no está basada exclusivamente en nuestro intelecto, sino en la presencia de Dios que habita en nosotros. Todo creyente puede aprender porque el Espíritu de Dios habita en la iglesia como cuerpo de Cristo. Todo creyente puede aprender. Así que algunos no van a aprender porque creen que no tienen la capacidad. Otros no van a aprender porque creen que lo saben todo. Eso se llama orgullo. El orgulloso dice, a mí nadie me va a enseñar nada. Otros no van a aprender porque son necios. Ellos dicen, sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. Así que la pereza, el orgullo y la necedad son los principales obstáculos para aprender. Observe lo que dice, regresemos a nuestro texto, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Porque estos hermanos no podían aprender, dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. ¿Cuál era la razón por la que ellos no querían aprender? Eran lentos para oír. Ahora, la palabra tardos para oír lleva la idea de alguien que se ha vuelto. No eran así estos creyentes, se volvieron así, se volvieron sordos, ya sea por pereza, ya sea por necedad o ya sea por orgullo. Si tú eres una persona perezosa intelectualmente, si eres orgullosa o si eres necia, no vas a poder aprender. Y yo creo que todos hemos estado en alguno de estos puntos en algún momento. Todos hemos estado ya sea hemos sido perezosos, orgullosos o necios. A mí me ha pasado. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que me costaba escuchar a otros maestros que no sostenían mi posición y eso me estorbó mucho para aprender algunos puntos de vista, pero gracias a Dios que pude corregirlo y la verdad es que hoy puedo sentarme a escuchar a pastores de una o de otra corriente con el propósito de entender sus puntos, sus argumentos, de entender lo que están diciendo y después hacer una evaluación y tal vez corregir mi propia enseñanza o argumentar en favor de lo que yo creo, pero eso requiere un esfuerzo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4 y capítulo 21, versículo 25. Estos hermanos no eran sordos, no tenían una debilidad auditiva, ellos se habían vuelto sordos. Mire lo que dice Proverbios 13, 4. ¿Alguien tiene el texto? Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cómo es el perezoso? Quiere todo, pero nada alcanza. Algunos de ustedes no han progresado en su vida espiritual porque quieren comenzar a leer sus Biblias, pero se desaniman pronto. Es que me da sueño, es que no le entiendo, es que me aburre. Ustedes quieren convertirse, ustedes quieren enseñar a otros, tal vez ustedes quieren escribir un libro, tal vez ustedes quieren aconsejar a otros, pero hay algo que les impide. Ustedes tal vez digan, yo quiero cambiar este hábito en mi vida, quiero ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, quiero cambiar esto, pero hay algo que los está deteniendo. Puede ser la pereza mental.
Ahora, vivimos en una época donde con mucha facilidad nos distraemos. Usted puede estar leyendo la Biblia en el celular y de ahí acordarse que apenas acabó de sacar unas fotos y entonces va a la galería. O le llega una notificación de un video nuevo y entonces usted abre rápidamente la notificación y ve el video o se distrae con cualquier cosa con mucha rapidez, y eso frena nuestro crecimiento, eso está frenando el crecimiento. Mire lo que dice el 21-25 de Proverbios. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Ahora, aquí estamos hablando de una persona entonces que ha limitado su crecimiento. Dice el escritor de la carta, ustedes no entienden lo que les estoy diciendo, no entienden la enseñanza que les estoy dando, no porque los términos sean muy difíciles de entender. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos no usa términos técnicos. En algunas ocasiones les he dicho, hay libros de teología que son muy técnicos y muy difíciles de leer. Usted lee las cartas de los apóstoles y no son nada técnicas. Pero el escritor de la carta les está diciendo, a ustedes no les cuesta entender lo que yo les estoy enseñando porque se han vuelto sordos. Se han hecho sordos. No quieren entenderlo. Es decir, no hay un esfuerzo, ya sea que hay pereza, ya sea que hay orgullo, tal vez pensemos que el escritor de la carta a los Hebreos es Pablo. Tal vez los creyentes estaban diciendo, Pablo, tú nos estás enseñando algo que no es lo que nosotros creímos. Así que no queremos escucharte. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas y comenzó a disputar? Y cuando llegó el tema de la resurrección, la gente que estaba escuchando a Pablo comenzaron a alejarse y a decir, otro día te escucharemos, porque ellos no creían en la resurrección. Así que su orgullo de nosotros sabemos qué pasa con el alma del hombre cuando muere fue el principal impedimento para escuchar la buena noticia que Pablo les estaba comunicando. Así que puede ser pereza, o puede ser orgullo, o puede ser necedad. ¿Por qué? Algunas veces cuando te das cuenta que tu posición doctrinal, que lo que tú crees o lo que tú estás haciendo no es verdad, a veces no es ignorancia, a veces es necedad. Pues sí, eso dirá la Biblia, pero a mí me han enseñado otra cosa y toda mi vida he predicado esto. Pues sí, la Biblia dirá que no hay castigo eterno, pero toda mi vida he predicado el infierno, así que seguimos en el infierno. A veces puede ser necedad. Puede ser necedad lo que estorba que entendamos la palabra de Dios. El escritor de la carta dice, ustedes se hicieron sordos. No eran sordos, ustedes se hicieron sordos. Quiero avanzar con lo que dice, con lo que escribe Eugene. Dice uno, la cobardía que se aleja de la nueva verdad. Explicando el primer punto, creer que se es incapaz de aprender esto. Es una actitud cobarde que se aleja de la nueva verdad, es decir, nueva para nosotros, nueva para nosotros. Algo que no sé puede ser nuevo para mí, pero he estado ahí y ha sido enseñado. Después me doy cuenta que fue lo que la iglesia creyó, pero para mí es algo nuevo. 2, la pereza que se contenta con verdades a medias. Y 3, la arrogancia que piensa que ya sabe toda la verdad. Estas actitudes nos impiden aprender. La cobardía que se aleja de la nueva verdad, es decir, en lugar de darme el tiempo de decir, voy a estudiarlo, no es lo que creo, voy a estudiarlo, nos alejamos. No, eso puede ser malo. El problema es cuando tú aceptas algo sin estudiarlo. Eso es un verdadero problema, porque puedes estar incluso aceptando una mentira como verdad sin evaluarla. Pero debes aprender a estudiar la palabra de Dios. Ahora observe lo que dice en el verso 12. Así que, ¿cuál es la razón? Déjeme hacer esto mucho más práctico. Escoja usted la razón que tal vez en algún momento le ha estorbado su crecimiento.
¿Cuál es la razón? Para algunos puede ser pereza, para otros orgullo y para otros necedad. ¿Cuál es tu razón? ¿Qué es lo que te ha estorbado? Observe lo que dice el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, es decir, en toda vida se espera crecimiento. Si tú como creyente llevas años en la congregación o años creyendo en el evangelio, pero aún sigues siendo incapaz de enseñar a otros, algo ha estorbado tu crecimiento. Algo te ha entorpecido. Hace rato en San Pablo estábamos estudiando 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 14, verso 13. En el verso 13, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica: les ruego, hermanos, que amonesten a los ociosos, que animen a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles. Y le decía a la iglesia, note cómo esta exhortación es para la congregación y no para los pastores. ¿Quiénes deben amonestar a los perezosos? Ustedes, hermanos. ¿Quiénes deben animar a los de poco ánimo? Ustedes, hermanos. Iglesia, ¿quiénes deben sostener a los débiles? Ustedes, hermanos. Es decir, no nos congregamos ni para ser entretenidos, ni para acumular un entendimiento estéril. Venimos para ser capacitados. Para que usted tenga la capacidad de animar a los de poco ánimo, para exhortar a los perezosos, para sostener a los débiles. Entonces, un creyente que tiene muchos años en la congregación y cada vez que da un consejo es mejor que cierre la boca y no que hable, estamos hablando de alguien que no ha crecido. Que en lugar de decir algo que realmente sea útil, entonces echa a perder la situación, la agrava más y que era mejor que mantuviera la boca cerrada. Estamos hablando de alguien que no ha crecido y puede ser por pereza, por orgullo o por necedad. Note lo que se escribe en la carta a los hebreos: después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, es decir, tú ya tienes mucho tiempo en la congregación y deberías saber esto del sacerdocio de Melquisedec, y sin embargo no puedo explicártelo porque has llegado a un punto donde eres incapaz de escuchar, de reflexionar, de entender y dices: basta, no quiero hablar más de esto, ya no puedo entenderlo. Cuando tú deberías ser alguien que lo debería estar enseñando. Y esto tiene una gran aplicación para nuestra vida. Ahora, ¿después de cuánto tiempo has pasado tú en la congregación? ¿Cuánto tiempo has estado en la congregación? ¿Cuánto tiempo has estado en la iglesia? ¿Ya eres capaz de hablar, de aconsejar, de enseñar? Mire cómo la responsabilidad de ser maestros es para todos los creyentes. Creyentes somos llamados a enseñar. No detrás de un púlpito necesariamente, pero somos llamados a enseñar. El apóstol Pablo en la carta a Tito dice que el maestro debe ser una persona capaz de enseñar. Es decir, que cuando hable se le entienda y que cuando hable sea capaz de convencer y de refutar. De convencer y de refutar. Pero para eso no tiene que ser peleonero. Porque habrá personas que ganan una discusión de cualquier tema peleando. ¿Ha visto esos debates trágicos entre cristianos en las redes sociales? Donde el debate en teología termina en un debate de moralidad y de virtud. Porque no hay argumentos. El maestro debe ser una persona capaz de enseñar, de amonestar y de refutar. Escribe el apóstol Pablo en la carta a Tito. Creyentes, ese es el llamado para todos nosotros.
para todos nosotros. Si eres mujer, la Biblia dice que las mujeres deben ser maestras del bien. Si eres hombre, la palabra de Dios dice que debes estar capacitado para enseñar a otros. Si eres joven, la Biblia dice, en el caso del apóstol Pablo, le exhorta a Timoteo, reprende a los ancianos como a un padre. Así que los jóvenes también pueden enseñar. Pero eso requiere que aprendamos nosotros a quitar todo aquello que impide que seamos personas que aprendan. Dice en el verso 12, así que la pereza, la necedad y el orgullo limitan tu crecimiento, limitan tu responsabilidad. La principal responsabilidad tuya como creyente es que aprendas para que luego enseñes a otros la verdad, pero con buenos argumentos. Con buenos argumentos. Tienes que aprender para enseñar. Observe lo que dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Mire, aquí se nos está hablando del crecimiento. Una persona que no crece para enseñar nunca se queda estancada. Si no creces, estás empeorando. Lo que el escritor de la carta a los hebreos dice es que estos que deberían de ser maestros no solamente no son maestros, sino que han olvidado lo que se les ha enseñado y tienen necesidad de volver a aprender. Esto es tiempo perdido. ¿Puede usted ver la frustración del escritor? Teniendo que escribirles tantas cosas sobre cosas profundas, sobre el tema del sacerdocio de Melquisedec, no puedo escribírselas porque ustedes que deberían estar enseñando a otros no solamente no enseñan, sino que son incapaces de entender estas verdades y ahora tengo que comenzar por lo rudimentario, por las primeras cosas. Tenemos que volver a siglos y siglos de historia para enseñarles lo que debería ser un tema que ya deberían dominar, para que ustedes pudieran también ahora enseñar a otros. Si no creces, decreces. Pero esto obstaculiza no solamente tu crecimiento, sino el crecimiento de la congregación. Mire lo que dice el texto. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche. Ahora, hay adultos que toman leche, pero no es su principal alimento. ¿Cuál es el principal alimento de los bebés? La leche. Un bebé toma leche siempre. Es lactante, sí, hacer esa aclaración, ¿verdad? Los lactantes, su alimento es la leche. Pero conforme vas creciendo, vas dejando la leche por alimento sólido. Ahora, llegas a la adultez y puedes tomar leche, pero no es tu principal alimento. Si tú quieres solamente leche, entonces, haciendo esa analogía, el escritor de la carta compara la enseñanza del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, como el alimento básico para el bebé. Lo que puede ser entendido por los sentidos. Pero él pasa a la enseñanza acerca de Jesús como una enseñanza superior. Ellos no podían entender todo lo que les estaba explicando acerca de Jesús como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio arónico. No podían entender esa enseñanza, se les hacía complicada, se les hacía difícil y dice, ustedes son como bebés. Y hay una palabra, hermanos, y creo que esto es importante, eso es importante incluso en cómo educamos a nuestros hijos. Hay una palabra, la palabra griega que se usa que se traduce como bebé, es una palabra que no hace referencia específica a una edad, sino que a veces se utiliza en un sentido incluso un tanto despectivo, una traducción un poco directa y dura
es habéis llegado a ser estúpidos. Se refiere a un bebé que todavía no habla, que solamente balbucea, pero esa sería la traducción literal. Eso sería lo que probablemente el escritor tenía en mente. Ahora, es muy probable, ¿por qué? Porque usted puede ver la frustración que él tiene. Él se siente frustrado con este grupo de creyentes, así que es muy probable que la intención no solamente haya sido, ustedes son como bebés, no se los está diciendo así con ternura. Nosotros vemos a un bebé y qué ternura, pero tú ves a un adulto que se comporta como bebé y tú no dices, qué ternurita, tiene 30 años y mira, parece un bebé de brazos. ¿Verdad que no? Eso es lo que dan ganas de hacer. Pues bien, lo que está diciendo el escritor de la carta a los hebreos es eso. Ustedes llevan mucho tiempo escuchando la enseñanza, ustedes tienen muchos años oyendo y tienen mucho tiempo que se les ha estado enseñando eso y debiendo ser por el tiempo que tienen ya maestros, ustedes son estúpidos. Esa es lo que el escritor quiere decirles. Ahora, yo sé que ustedes sí aprenden, ¿no? Usted no se sienta ofendido. Pobres de ellos que el escritor los ofendió. Nosotros estamos viendo qué es lo que se les dijo a ellos. Y mire, el verso 13 va a ahondar sobre el mismo punto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Es torpe, es tonto. Ahora, un comentarista dice que él ve el uso de la palabra niño aquí como una manera de provocar a estos creyentes. Él dice, cuando el niño va creciendo, ¿recuerdan ustedes que los hebreos tenían una palabra para identificar a un niño en cada etapa? Pero cuando dice el escritor, cuando el niño va creciendo y el papá le dice, por ejemplo, al niño de 8 o 12 años, le dice bebé, está golpeando su autoestima. Está golpeando su propia naturaleza, porque todos por naturaleza queremos crecer. Nadie quiere ser un bebé eternamente. A nadie le gusta que se le trate como un bebé. ¿Estamos de acuerdo? Levanten la mano los que ya son adultos y quieren seguir siendo tratados como bebés. La gente normal no. La gente normal quiere crecer, ¿no es cierto? ¿Hay creyentes normales? La gente normal crece. La gente normal quiere crecer y quiere ser reconocida por cada etapa de su vida. Lo que dice este comentarista es que es muy probable que el escritor está usando esta palabra de manera ofensiva para despertar en ellos la necesidad y el deseo de crecer. Los empuja, los ofende, los amonesta para decirles no actúen como lo que no son bebés y ustedes deberían anhelar cosas más profundas de la enseñanza en lugar de estar actuando como personas que no entienden ni siquiera lo más básico. Hay un desafío para ellos. Y observe lo que dice en el verso 13, todo aquel que participa de la leche, esto todavía es mucho más violento, es mucho más duro, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y nuevamente regresamos a la palabra griega y el escritor de la carta nuevamente utiliza esa palabra, es como alguien sin entendimiento, alguien sin sentido común, alguien estúpido. Que sería una traducción, le repito, que aunque probablemente molesta, chocante para nuestros oídos, es lo que el escritor tiene en mente, es inexperto. Un niño va a la tienda y le regresa mal el cambio y usted dice, bueno, es un niño. Un joven va a la tienda y le regresa mal el cambio. ¿Y qué dice usted? Ay, mi bebé, no hay ningún problema. Mire lo que está diciendo el escritor de la carta. Un creyente que lleva mucho tiempo en el evangelio
y no aprende, es incapaz de hacer juicios morales. Es incapaz, es tan torpe que no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted pone a un bebé, y uso el término bebé, de un niño de recién nacido a un año, inmediatamente va a recoger algo, sobre todo si está entre los 6 y 7 meses, va a recoger lo que esté tirado y a la boca. No importa si es un vidrio, si es una piedra, si es una hormiga, si es lo que sea, no tiene la capacidad de hacer un juicio moral. No tiene esa capacidad. Si usted ve a un adulto que cuando se sienta en el piso recoge las cosas y se las lleva a la boca, está actuando como bebé. Pero el verdadero problema es que hay hombres, mujeres, adultos, creyentes, que no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No saben hacer ese tipo de elecciones. Ahora, observe la palabra del apóstol, del escritor en esta carta. Es inexperto en la palabra de justicia. Y aquí utiliza la palabra de justicia. Es decir, está incapacitado para hacer juicios morales. Es decir, aquí el escritor no está diciendo, es inexperto para reconocer una secta o una falsa doctrina, o aplicado a nuestro tiempo, no sabe distinguir o hacer diferencia entre un testigo de Jehová y un cristiano, no sabe distinguir entre un mormón y un bautista o presbiteriano o metodista. No, el asunto no es eso. Habrá personas que sepan la diferencia entre una religión, entre una secta, entre una denominación y otra, pero el asunto es que hay creyentes que no saben distinguir entre algo que es correcto y algo que es incorrecto, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. No saben hacer ese tipo de distinciones. Llevan años en la iglesia, han escuchado la misma predicación como todos los demás creyentes, han estado expuestos a la misma enseñanza y no saben hacer diferencia entre el pecado y lo que no es pecado. Son inexpertos en la palabra de justicia. Y si para ellos no saben hacer esa diferencia, ¿qué es lo que van a enseñar a otros? No pueden enseñar nada. No le pueden decir a otro, no hagas esto, cuando tú mismo no sabes distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No tienes esa experiencia. Por eso es que el escritor de la carta les dice, crezcan, dejen ya la pereza, dejen ya la arrogancia, dejen el orgullo, dejen la necedad, crezcan, dejen de ser sordos para que ustedes puedan realmente hacer juicios morales, porque en la situación tan crítica en la que se encontraba la iglesia en esos momentos, y no solamente estos creyentes, sino muchos creyentes, tenían que hacer juicios morales cotidianos, diario, pero si ellos no crecían, ¿cómo iban a hacer esos juicios morales? Verso 14, así que el no crecer, la pereza, la arrogancia, la necedad puede limitar tu responsabilidad y también te convierte en una persona ignorante, alguien que no tiene la capacidad de hacer un juicio moral. Ahora mire el versículo 14, el versículo 14 es breve, pero te enseña el proceso de la madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es la meta del creyente? La madurez. Vivimos en una sociedad donde la madurez es algo temido y la iglesia a veces adopta esos puntos de vista. Le repito, queremos una eterna infancia, le decimos a nuestros hijos, ay, no crezcas, porque cuando crezcas te vas a ir, te vas a casar. Esa debería ser la meta, ¿no es cierto? Pero vivimos en una sociedad donde la niñez es una virtud, donde la madurez es una desventaja. Donde la juventud es una virtud, la vejez es una desventaja. Así que se crían hijos que son eternos niños. Pero la meta del creyente es la madurez. La meta del creyente es la madurez. El escritor de la carta a los hebreos nos dice, qué bueno que esta gente es ignorante, porque mientras más ignorantes, más necesitados están de un pastor como yo. Él no piensa en eso. Él dice, ustedes tienen que ser maestros.
Ustedes tienen que enseñar, ustedes tienen que estimular la fe de otros, pero me doy cuenta que es imposible que lo hagan porque se han vuelto sordos. Ahora, el verso 14 es un desafío, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y observe cómo se alcanza la madurez. Para los que por el uso, ¿cómo se alcanza la madurez? Uso. Esto habla de algo que es repetitivo. La madurez se alcanza por medio de la práctica. Si regresamos a la analogía del escritor de la carta a los Hebreos, si un bebé, después que está dejando la etapa de la lactancia para seguir a la siguiente etapa, no es desafiado a comer, usted alarga a cambiar de alimento o a mezclar la leche ya con algo de alimento sólido, usted alarga una etapa que no debería de ser alargada. La está alargando más allá, tal vez porque le gusta mucho que su hijo sea un bebé. Pero el alargar esas etapas naturales de crecimiento limitan la madurez, la hacen más difícil. La madurez es el resultado del uso, de la práctica. Usted se va a dar cuenta que una de las principales características de los niños es que no les gusta la disciplina. No les gusta la disciplina. Y no me refiero a la disciplina física, a pegarles, sino al hecho de aprender. Y todos hemos estado en esa etapa. A usted le costó aprender algunas cosas cuando era niño. A mí me costó aprender muchas cosas en mi niñez porque no nos gusta la disciplina. Entonces, aprendes a escribir y te das cuenta que escribir bien es cuestión de disciplina, pero no te gusta la disciplina. Así que lloras, te quejas, no quieres. Quieres aprender algo, pero te das cuenta que es cuestión de disciplina. Quieres tener un carácter templado, pero no quieres practicarlo constantemente. Quieres saber algo, pero no quieres leer hasta que tu mente lo graba. No somos disciplinados. La disciplina es el resultado de la práctica. Escribe el autor, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Note usted esto, lo cotidiano del ejercicio. Han practicado, lo han hecho por mucho tiempo, ahora han llegado a la madurez. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La disciplina es necesaria en el desarrollo de las habilidades. La madurez se forja a través de la práctica, de confrontar nuestras creencias o las creencias de otros con la palabra de Dios. El hábito de comprobar, de poner a prueba, nos conduce a la madurez. Mire, había creyentes que sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque una vez pasaron a un altar y un pastor oró sobre ellos y les dijo: ahora recibe el don del discernimiento. No, porque por el uso y el ejercicio aprendieron a distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es disciplina. La madurez es un llamado para todos nosotros como creyentes. Pero si usted no aprende, si usted no deja la pereza mental, mire, a veces nos enfrentamos a situaciones en las que quisiéramos una respuesta ya. No somos personas que tengamos el hábito de sentarnos, de meditar, de pensar, de revisar las escrituras sobre lo que creemos, lo que pensamos. Queremos una respuesta ya. A veces somos arrogantes. A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Yo sé cómo se hacen las cosas y punto. A veces somos necios. Sí, ya sé que no tengo la razón, pero ¿qué quieres que haga? No puedo cambiar esta situación. Y lo seguimos haciendo.
Y luego nos quejamos, ay, no sé, tengo tantos años en el evangelio y no cambio, tal vez el Señor no me oye, yo le he pedido que me cambie, que me haga diferente, que me quite este carácter, esta actitud, yo quiero aprender de la Biblia, pero Dios sabe que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, y de repente cuando los llego a ver están sentados con el celular, pero el trabajo es abundante, que no hay tiempo para leer la Biblia, para estudiar, para aprender. ¿Cómo quieres que te llegue la madurez? ¿Cómo quieres dejar la posición de ser un niño al que siempre hay que estar limpiando lo mal que haces y convertirte en el hombre que tienes que ser, en el hombre que enseñe, que estimule, que guíe, que enseñe a otros? El crecimiento exige disciplina y la disciplina exige esfuerzo, sudor, cansancio. A veces quisiéramos ser, hermanos, como algunos deportistas que utilizan un tipo de droga, se me va el nombre, que la toman para la masa muscular. Los esteroides. Quisiéramos tomarnos una de esas pastillas y de repente ya estar sin hacer repeticiones, sin nada. Quisiéramos estar fuertes, y así a veces queremos, con una hora de reunión dominical, conocer la Biblia de pies a cabeza y tener un carácter transformado. Y quisiéramos que ese tipo de canciones de esas que dicen algo así como al estar en tu presencia nunca más seré igual, y después de cantarla salir y decir aleluya, ya no soy la misma persona. Me hubieras conocido antes de esta canción, era desesperado, era violento, era enojón, ahora después de esta canción, mira, soy una persona distinta. Quisiera decirles que así es la vida cristiana, no lo es. Se requiere disciplina, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere concentración. Se requiere lucha. A lo largo de los años que he llevado como maestro, sobre todo en seminarios, he visto mi propio crecimiento. He visto esas etapas donde era una persona necia de no querer escuchar los puntos de otras personas y decir, esto es lo que creo y me importa un comino lo que tú creas. Eso es lo que yo creo. Y no te lo puedo explicar, pero yo lo creo. Porque tengo fe. Y no me preguntes por qué lo creo, pero yo tengo fe en que es verdad. Era necio. Y ha sido un proceso no solamente tener que aprender a escuchar, sino aquí en mi mente analizar, no refutar sin antes escuchar. Porque uno de los grandes problemas de nuestro orgullo es que refutamos sin haber escuchado. Ya tenemos la respuesta para la otra persona cuando la otra persona ni siquiera nos ha dado su punto de vista. Pero nosotros ya sabemos, ya sé lo que me vas a decir y yo te digo esto y esto y esto. Así es. Si usted es orgulloso, usted sabe de lo que le estoy hablando, porque así era yo. Pero el crecimiento requiere disciplina, requiere un esfuerzo mental de decir, voy a escuchar a la otra persona y a lo mejor tendré muchas ganas de interrumpir, de decir, de debatir, pero voy a escuchar hasta entender su punto y reflexionar en lo que ha dicho y ver y evaluar mi propia creencia, actitud, comportamiento y entonces dar una respuesta. Pero es cuestión de disciplina, de esfuerzo. Y a lo largo de los años que he tenido como maestro, he visto en muchos institutos entrar a hombres con mucha disposición. Quiero aprender. Pero la disciplina nos cuesta. Es costosa para todos. Si yo le dijera que la disciplina para mí no es costosa, le estaría mintiendo. La disciplina me cuesta. Es costosa. Duele.
Duele tener que renunciar a algo que quieres hacer para hacer algo que realmente te conviene. Duele querer hacer algo dejar la palabra perezoso que utiliza el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 13, es una palabra que a veces puede traducirse como pereza, pero también como excitante. Es decir, una persona ociosa es una persona no solamente que es perezosa en lo que hace, sino que a veces es rápida, se exalta con rapidez. La disciplina requiere aprender a gobernar nuestras emociones. Hermanos, ¿queremos crecer? Tenemos que esforzarnos por ese crecimiento. Ahora, usted sabe, quiero concluir con esto, usted sabe que en la iglesia, en temas tanto que tienen que ver con nuestro carácter, nuestro comportamiento, o temas que tienen que ver con algunos aspectos más doctrinales, algo que les he dicho siempre es, si algo usted no entiende, con toda confianza, venga, pregúnteme, nos sentamos a discutirlo, a revisar qué dice la Escritura y tratar de entender. Tal vez usted me haga entender algo que yo no estoy viendo, o tal vez usted llegue a entender lo que yo estoy comprendiendo. Pero creo que todos ustedes saben que a nadie yo le he dicho, esta es nuestra doctrina, si quieres creerla, aquí hay un lugar para ti, si no quieres creerla, vete a otra iglesia. A nadie se le ha dicho. Pero a veces también he visto creyentes que al no estar de acuerdo con lo que se enseña desde este púlpito se van, sin darnos la oportunidad de explicar, de decir por qué es esta nuestra fe. Simplemente dicen, es que no es lo que creo, no es lo que a mí me han enseñado y no quiero entenderlo. Y se cierran al crecimiento, al aprendizaje. Y eso va a haber en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, debemos crecer.